Muy bien. En la manufactura en serie, ustedes saben que es imposible que se mantenga la dimensión exacta de una pieza a otra. Manufactura en serie es que hacemos muchas piezas, por ejemplo aquí que hacemos juntas, ¿no? No es posible que la misma dimensión tenga una pieza que la siguiente, ¿sí? Sabemos que la variación es muy pequeña, pero no es posible que sean exactamente iguales. Por tanto, siempre se hará necesario que se especifique el tamaño de la desviación que podemos tener en una medida. Esto se le conoce como tolerancia, ¿sí? La tolerancia es el rango, el tamaño, eh, la cantidad de la variación que es permitido sin que la pieza se considere que está mal, ¿no? Entonces, siempre y cuando la pieza caiga dentro de ese rango, va a estar dentro de especificaciones. ¿Por qué? Porque la tolerancia es una especificación también. Es el error aceptable, es el error que la pieza que estemos fabricando permite sin que le cause problemas para realizar la función para la que está hecha, ¿no? Entonces, eso es la tolerancia. Según las normas, se tienen varias maneras de especificar las dimensiones, o sea, las dimensiones es el tamaño, por decir algo, y las tolerancias. Las tolerancias es el tamaño de la variación del tamaño, ahora sí, válgase la redundancia. Entonces, las formas que se tienen de expresar en los planos las dimensiones y las tolerancias son básicamente estas tres. Dimensiones con números, igual que las tolerancias. También se pueden expresar dimensiones con notas, o sea, con una notación, como una notita, ¿sí? Y las dimensiones geométricas, que esto es por medio de símbolos. Vamos a aprender en este capítulo a cómo se expresan tanto las dimensiones como las tolerancias. Empecemos con las dimensiones con números. Esta forma de representar las dimensiones de tamaño y tolerancias tiene varias variantes, todas ellas incluidas en las normas, ¿sí? La primera es con su medida nominal seguida de las desviaciones límites. En este caso se anota la desviación superior en la parte alta y la desviación inferior en la parte baja. Ya se trate de un agujero como un eje. Normalmente las tolerancias principalmente se utilizan para ajustar o hacer los ajustes de un eje en un buje o en un agujero, como le llaman aquí. Siempre se expresan las dos desviaciones con el mismo número de decimales, salvo en el caso de que una de las dos desviaciones sea nula, ¿sí? Por ejemplo, aquí están expresando una cota con una cantidad de 40 y tiene dos desviaciones. La mayor es la desviación hacia arriba, dice que son más 0.08 y la menor es también más 0.03, ¿sí? Entonces, esta es una manera de expresar tanto la cota como la tolerancia. Aquí tenemos otro ejemplo, pero en este caso, la que es superior es más 0.05 y la que es inferior es menos 0.02. Otro ejemplo, en este caso ambas son hacia negativo, 40 menos 3, menos 0.03, menos 0.08. No tenemos aquí indicadas las dimensiones, pero podrían ser milímetros y décimas, centésimas de milímetros. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Fíjense, la cota nominal, la medida nominal, como quien dice, es 40. La desviación que nos permiten hacia arriba es 0.2 y la desviación que nos permiten hacia abajo es 0.1. Para comprender mejor lo explicado se tiene este ejemplo donde las cotas máximas y mínimas y el valor de la tolerancia valdrán. La cota máxima serían los 40 que tenemos aquí más 0.2 porque es la que está hacia arriba. Entonces, esto va a ser igual a 40.2. Quiere decir que la medida máxima de esta cota debe ser de 40.2 en milímetros. ¿De acuerdo? La mínima son las 40, pero en este caso es menos 0.1. 40 menos 0.1, entonces la medida mínima debe ser 39.9 milímetros, ¿sí? De esa manera juega el asunto este de la tolerancia expresada de esta forma.
Entonces, ¿la tolerancia cuál es? Pues la tolerancia es el rango de medida donde se puede mover el tamaño de la pieza, ¿de acuerdo? Sería 40.2, que es el máximo, menos 39.9, que es el mínimo, nos da un rango de 0.3 milímetros. Quiere decir que la tolerancia para esta medida es de 0.3 milímetros, ¿sí? 0.3 milímetros. Ese es el tamaño del rango donde esta dimensión se puede mover. Si se sale de ese rango de esos 0.3 milímetros, entonces ya la pieza se considera que está fuera de especificación. ¿De acuerdo? Dice, si una de las desviaciones es nula, o sea que no tiene desviación, no permite nada, como quien dice, esta también se puede expresar por la cifra 0. Por ejemplo, aquí tenemos una cota que dice 45, arriba 0, quiere decir que para arriba no hay nada, y para abajo es menos 0.2, ¿sí? Por tanto, en este caso el rango sería 0.2, porque es lo que nos va a permitir mover, ¿de acuerdo? Otra más, 38 más 0.3 menos 0, o sea, la de abajo es 0, ¿sí? Entonces aquí solamente nos va a permitir movernos hacia arriba, hacia abajo nada, entonces el rango es 0.3. Aquí esta cota es un diámetro, es el símbolo de diámetro, dice 28 más 0 menos 0.03. Quiere decir que aquí el rango es mucho más pequeño porque es 0.03, porque para arriba no hay nada. ¿De acuerdo? Si la tolerancia es simétrica con respecto a la medida nominal, solo se anota el valor de la diferencia precedido del signo más, menos. Esta es una abreviatura de lo anterior, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 40 más menos 0.2. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto para arriba como para abajo tiene una tolerancia de 0.2 y por tanto el rango de esta tolerancia serían 0.2 para arriba y 0.2 para abajo, entonces sería 0.4. El rango de esta tolerancia es 0.4. Aquí tenemos otro, 130 más menos 1. Aquí el máximo sería 130 más 1, 131, ¿no? Y el mínimo sería 130 menos 1, 129. Entonces aquí el rango de esta tolerancia es de 2. ¿De acuerdo? ¿Qué significa exactamente el rango? Fíjense acá. Tengo esta pieza. Vamos a enfocarnos en la medida de 15, que es el alto, la altura. Dice 15 más menos 0.1. Quiere decir que tiene 0.1 para arriba y 0.1 para abajo. Aquí tenemos más o menos explicado, ¿no? 15 es la medida nominal. Fíjense dónde está, ¿sí? Si yo aplico el máximo sería 15.1, entonces la medida me quedaría acá arriba, el plano S quedaría acá arriba. Si yo aplico el mínimo sería 14.9, quedaría acá abajo el plano. Por tanto, el tamaño de la tolerancia es 0.2, ¿no? Porque es 0.1 para arriba y 0.1 para abajo. Entonces, este es el rango de la tolerancia, el tamaño de la tolerancia. Mientras la arista de esta pieza quede dentro de ese rango, la pieza va a estar dentro de especificación. ¿Por qué? Porque la tolerancia es parte de la especificación. ¿De acuerdo? En casos especiales, las tolerancias pueden ser indicadas anotando en plano los dos medidas límites. Y si la medida está limitada solo en un sentido, la tolerancia puede ser representada colocando la palabra mínimo o máximo detrás de la medida, ¿sí? Por ejemplo, hay ocasiones en que es necesario, en lugar de poner la medida nominal y las dos límites de tolerancia, se ponen las dos medidas resultantes de aplicar esos límites de tolerancia, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya no se pone el nominal, sino que se pone el máximo y el mínimo. Entonces 42.5 a 41.5, ¿sí? Quiere decir que aquí el rango de la tolerancia es de 1, ¿no? Porque es 0.5 para arriba y 0.5 para abajo. ¿De acuerdo? Y en otros casos, a veces la tolerancia nada más o la dimensión nada más se limita en un sentido, ¿sí?
Y entonces nada más se pone de esta manera. Esta dimensión va a tener 40.5 máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que de ahí no debe pasar hacia arriba, por eso es máximo, ¿sí? Pero hacia abajo sí tiene tolerancia. Si yo hiciera mi pieza y me quedara en 38, estaría yo cumpliendo con mi especificación, porque aquí lo único que me está limitando es el máximo, no el mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Podría ser también, en lugar de poner máximo, mínimo. Entonces, si fuera mínimo aquí, por ejemplo, sería 40.5 mínimo. Yo si pongo 38, entonces ya estoy fuera de especificación. Entonces, si yo tuviera 41, entonces estaría dentro de especificación, porque estoy cumpliendo con la especificación que me está indicando esta tolerancia. ¿De acuerdo? Las anteriores notaciones también se aplican en las medidas angulares. Entonces, en los ángulos, por ejemplo, también se aplica poner más y menos, el límite superior y el límite inferior, ¿sí? O si es simétrico, más, menos. Aquí, por ejemplo, está más 0 grados, más 15 minutos, menos 30 minutos, es el ángulo, ¿sí? Acá es 60 grados, 10 minutos, más 30 segundos, menos 30 segundos, es la apertura de este ángulo, ¿sí? 15.5 grados, más menos 0.25 grados. Aquí estamos hablando de grados decimales. ¿De acuerdo? Y también se pueden poner nada más los límites. Este ángulo va de 14.75 grados a 15.25 grados. ¿Sí? Entonces también en los ángulos se aplican las mismas reglas. Otra forma de expresar las tolerancias es con notas en los planos. También se pueden expresar tolerancias con una nota en el cuadro de referencia. Ustedes saben que todos los planos, este es un ejemplo del que manejamos aquí, por ejemplo, tienen un cuadro de referencia, y en ese cuadro de referencia aparece este cuadrito que se los puse aquí grande para que lo podamos observar. Lo que dice aquí dice las tolerancias a menos que se especifique otra cosa. Quiere decir que este cuadrito va a aplicar en todas las dimensiones que aparezcan en el dibujo, pero que no tengan especificada una tolerancia, ¿sí? ¿Y cómo se puede especificar? Por ejemplo, aquí aparece punto X, quiere decir que es un dígito después del punto, un dígito después del punto decimal, ¿sí? O un dígito fraccionario. Cuando yo tenga una dimensión con un dígito fraccionario y no tenga tolerancia especificada, eso es importante que lo notemos, y no lo tenga en el plano, entonces yo voy a aplicar esta tolerancia, más menos 0.1. Si el número tiene dos dígitos y no tiene especificada ninguna tolerancia en el plano, yo tengo que aplicar esta, más menos 0.03, ¿de acuerdo? Si tiene tres dígitos y no tiene especificada una tolerancia en el plano, yo tengo que aplicar esta, que también se le conoce como las tolerancias generales, ¿sí? Más menos 0.010. En caso de que sea un ángulo y no tenga especificado en el plano la tolerancia, importante, vamos a aplicar más menos medio grado, ¿sí? En caso de una dimensión que esté con notación fraccional y no tenga especificada las tolerancias en el plano, aplicaremos más menos un 64, ¿sí? Y también habla algo aquí sobre las esquinas y sobre la superficie maquinada, el microacabado. Ese será tema de otro video, ¿sale? Pero entonces en el cuadro de referencia también viene lo que son las tolerancias cuando una especificación o una cota no tiene especificada la tolerancia. Entonces se aplican estas que se llaman tolerancias generales. Por ejemplo, aquí les puse el cuadrito de tolerancias generales de este plano en grande para que podamos notarlo. Fíjense, vamos a empezar a inspeccionar cuáles medidas no tienen especificada una tolerancia en el plano. Por ejemplo, este radio de 60, ¿ya lo vieron? Dice radio .060.
no tiene una tolerancia especificada. No sé qué tolerancia podría yo aplicar para ese radio, el tamaño del radio. Entonces me fijo cuántos dígitos tiene después del punto. 1, 2, 3. Me voy al cuadro de tolerancias generales y dice que el que tiene 1, 2, 3 es más menos 0.010 más menos 10 milésimas. ¿Qué quiere decir? Que este radio hacia arriba tiene 10 milésimas y hacia abajo tiene 10 milésimas. Por tanto, el radio me podría quedar en 50, que es hacia abajo, o en 70, que es hacia arriba. En ambos casos, mi radio estaría dentro de especificación, porque esto es una especificación que viene en el plano. ¿De acuerdo? Otra más. Por ejemplo, aquí tenemos un radio, otro radio, dice de 30, también tiene 3 dígitos, entonces es lo mismo, voy a aplicar la de 3 dígitos que es más menos 10. Entonces me podría quedar en 20 o en 40. ¿Sí? Igual este chaflán tiene 31 con 3 dígitos, igual más menos 10. El ángulo del chaflán dice 45 grados, pero no tiene especificada ninguna tolerancia, entonces voy a aplicar la general, que es más menos medio grado. Quiere decir que podría ser de 44 y medio o de 45 y medio. ¿De acuerdo? ¿Qué otra? Aprovechando que estamos aquí, estas medidas que dicen referencia son medidas, por ejemplo, este es un diámetro de donde termina el cono, ¿sí? Lo ponen como referencia porque no habrá manera de medirlas directamente, sino que se ponen como referencia para que le sirva al que va a maquinar esta pieza de cierta manera para poder hacer el trazo de su maquinado, ¿sí? Se pone como referencia porque finalmente el cliente no va, una vez terminada esta pieza, no va a poder medir esa magnitud o esa dimensión, ¿sí? Sino que nada más la usan como referencia para poder fabricarla. Aquí tenemos otra, miren, que es la longitud del mismo cono, que ambas son referencias. Sin embargo, aunque sean referencias, se tiene que aplicar la tolerancia del cuadro de tolerancias generales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este tiene 3 dígitos, aquí sería más menos 10, este tiene 3 dígitos, lo mismo, sería más menos 10. ¿De acuerdo? Listo. Un ejemplo más. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar que este ángulo de 60 grados no tiene especificada tolerancia, ¿sí? Nada más dice típico. Típico significa que es 60 grados por acá y 60 grados por el otro lado de esta muesca, ¿sí? No tiene tolerancias, pero como es un ángulo, nos vamos al cuadro de tolerancias generales y tenemos que aplicar que es más menos medio grado. Entonces sería 59 y medio o 60 y medio. En ambos casos quedaría dentro de especificación, ¿sí? Otro más, este radio es de un 16, no tiene tolerancia especificada aquí, entonces nos vamos al cuadro, es fraccional la notación, entonces fraccional dice que es más menos un 64, ¿sí? Entonces, este radio podría ser un 64 más grande o un 64 más pequeño que un 16, ¿de acuerdo? Lo mismo aquí. Esta longitud de 1 pulgada tendría yo que emplear, como no tiene punto, yo asumo que va a tener más menos 100. ¿Por qué? Porque es el que más se acerca, ¿no? Entonces es 1 pulgada más menos 100 la longitud que nos están pidiendo aquí de esta muesca, ¿de acuerdo? Aquí hay otro radio de 3/8, es el radio de esta banda de identificación, no tiene especificado la tolerancia, por tanto me tengo que ir al cuadro de tolerancias generales y como es fraccional es más menos un 64, ¿de acuerdo? Otra manera de expresar las tolerancias o las dimensiones
por medio de notas es como aparece aquí, por ejemplo. Este es el ejemplo de una nota que aparece en los dibujos de roscado, donde dice el paso. Dice, para 4 hilos en totales es más o menos 0.038 milímetros el paso, ¿sí? Quiere decir, está hablando aquí la tolerancia, no de la dimensión. La dimensión pues es el paso que tenga el hilo de la rosca, pero aquí está hablando de la tolerancia. Para 4 hilos totales, más o menos 0.038 milímetros. Para el total de la longitud de rosca es más o menos 0.114 milímetros, o la suma de 0.0254 milímetros por cada 25.4 milímetros de longitud de la rosca, ¿sí? Entonces, si se fijan, también en forma de nota como esta, se pueden expresar las tolerancias, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, que es para el hard banding. Dice, hay que aplicar Smooth Edge 332 al ras con el diámetro exterior, o sea, 332 al ras con el diámetro exterior de la junta, quiere decir 332 de alto, ¿sí? Dice, el hard banding tiene que ser aplicado al ras de la superficie adyacente, o sea, de los realces, ¿sí? Con una tolerancia de más 31 menos nada, ¿sí? Si se fijan, también está expresando una tolerancia de altura entre la soldadura o el recubrimiento y la superficie de la pieza. Entonces, notas como esta, en muchos planos las vamos a encontrar. Entonces, no solamente son las dimensiones y sus tolerancias en forma de números, sino que también pueden ser en forma de notas.